Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 17. Puse como título este mensaje: Continúa lo aprendido. La primera cosa que vamos a encontrar aquí es considerar el ejemplo, en este caso el ejemplo de Pablo. Entonces dice el versículo 10: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo que él siga el ejemplo que él ha visto en la vida de Pablo, ya que Timoteo es una de las personas más cercanas de Pablo. Así que Timoteo, seguramente lo que Pablo está diciendo no es extraño para él, sino que él lo había visto en vida, había estado acompañando todo el tiempo a Pablo. Entonces le dice: tú sigue mi doctrina. ¿Por qué le está diciendo? Porque Pablo había descrito personas malas, personas de carácter simplemente malo. Entonces él dice: pero tú sigue mi doctrina, aunque haya personas malas que son falsos, que no son leales a Cristo. Bueno, tú sigue la doctrina. Y la pregunta es: ¿cuál doctrina? La doctrina es la enseñanza teórica de la Biblia, el conocimiento teórico de la Biblia bien estudiado, no basado en ideas humanas ni en conclusiones de otras, sino que en el estudio, en la meditación personal. Entonces Timoteo había escuchado tantas enseñanzas de Pablo y él le está diciendo: tú debes seguir la enseñanza que yo he enseñado y que tú has escuchado. Entonces dice, luego dice otra cosa: la conducta. La conducta también tiene que ver entre lo teórico y la práctica, o sea, cuál enseñanza, cómo lo estaba practicando Pablo, y así es como Timoteo debe hacer. Uno de los textos que a mí pues me impacta en este caso de Pablo, dice allá en Gálatas 2:20, que dice, es uno de los textos que muchos se han adueñado de ese texto, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que Pablo está diciendo es la conducta que yo tengo y llevo, y la fe que llevo hacia Dios, eso es lo que tú debes también practicar. Dice otra palabra allí: propósito. Lo que debes seguir, el propósito. El propósito, ¿cuál era el propósito de Dios para Saulo? Para Pablo, cuando él lo llamó, él desde un principio escuchó de que él tenía que llenar el mundo del evangelio. Por lo tanto, Timoteo tenía que seguir el mismo propósito. Esto quiere decir, mis hermanos, que también nos está diciendo nosotros que nosotros debemos de seguir las doctrinas bíblicas, y también eso debe llevar a la práctica, y entonces seguir el mismo propósito de Pablo, que es llenar el evangelio a las personas de este mundo. Fe, fidelidad, lealtad con que se había dedicado a la obra del Señor el apóstol Pablo. Asimismo, en la confianza en Dios y en su palabra. Y así nos indica a nosotros que nosotros debemos de tener esa fe, esa fidelidad, esa lealtad que se requiere de estar con Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo: seas leal en dedicar en la obra del Señor. Cuando tú has comenzado la obra, no lo dejes allí a medio camino, sino que tú debes continuar, debes seguir
debes ser fiel a tu Dios. Siguiente palabra dice longanimidad. Bueno, es un dominio propio al enfrentar las provocaciones. Una y otra vez, Pablo tuvo esas dificultades. Y allí es donde él tenía que mostrar su carácter, cómo enfrentar esas provocaciones, cómo enfrentar esas persecuciones. Entonces, la otra palabra dice amor. Amor es el fruto del Espíritu Santo en el trato con las personas a pesar de sus condiciones. Entonces, nosotros vamos a encontrar con diferentes personas en diferentes condiciones, pero siempre debemos demostrar amor a las personas, sea quien sea la persona más noble, más humilde, o la persona más agresiva, la persona más dura. Siempre debemos de mostrar ese amor. Luego, paciencia. Paciencia es la perseverancia, es la constancia y el seguir, no dejarnos caer ante las pruebas. A veces encontramos dificultades, pero con paciencia debemos de continuar. Quiere decir, perseverando, constante y seguir adelante. La otra palabra encontramos son la persecución. La persecución y padecimiento, dice aquí, bueno, el apóstol Pablo es una de las personas que sufrió también por la palabra de Dios, por andar predicando el evangelio. Y entonces son expresiones de Pablo a una persona que había estado con él había estado acompañado por varios, por Lucas y otros que menciona ahí, y entonces uno de ellos era Timoteo, y él está diciendo, quiero que tú sigas a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades que he pasado. Y él había enfrentado muchas dificultades en algún momento, allá en Hechos capítulo 14, versículo 19 al 21, en un día pues fue apedreado y lo dejaron allí medio muerto, pero él se levantó y después siguió predicando. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, es lo mismo que nos dice a nosotros, que nosotros debemos de tener el dominio propio, de la paciencia y enfrentar las persecuciones con paciencia, con amor, pero con lealtad a Dios. Así que dice ahí, Dios me ha librado de esas persecuciones, en ningún momento se había sentido solo. O sea, que Dios siempre había estado ahí, nunca la abandonó el Señor. Así que cuando tú pases alguna persecución por causa de la palabra de Dios, siempre debes estar seguro que Dios está allí contigo. Muy bien. Ahora dice el versículo siguiente, 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, es lo que dice, él anticipa que eso puede suceder también en nuestro tiempo. Dice el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bueno, nosotros debemos de continuar lo aprendido, aunque hay personas que aparentemente van prosperando en la maldad, pero su fin será la destrucción. Los malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y yo quiero compartir un texto ya en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. 2 Corintios 11. Dice este versículo 11, 13 al 15. Dice así. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, aunque hay muchas cosas que pasan en el mundo y la maldad está creciendo, pero tú debes seguir lo aprendido, lo que Dios te ha enseñado a través
de las Escrituras a través de alguien, algún predicador fiel a la palabra. Y finalmente, debes sostenerte en las Escrituras. Dice el versículo 15, desde el 14, 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que finalmente el apóstol Pablo dice: tú sigue lo que has aprendido. ¿De quién has aprendido? La palabra de Dios nos protege de los falsos, porque es nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir para Dios. Timoteo había aprendido de su mamá, de su abuela, estas enseñanzas. Por eso Timoteo había estado ahí siempre interesado en la palabra de Dios, y cuando llegó Pablo, donde él estaba, pues lo siguió y acompañó todo el tiempo. Aunque él era muy joven, pero él había forjado su carácter. Dios había trabajado en su vida porque él había permitido, porque él había sido enseñado. Si tú eres joven y has sido enseñado de la palabra de Dios desde niño, no lo deseches, no lo eches a la basura, porque las sagradas Escrituras te hacen ser sabio, y es lo que te va a salvar, la fe que te enseña en este texto y en todas las Escrituras. Así que la palabra de Dios es útil para muchas áreas de tu vida, en realmente todas las áreas de tu vida. Aunque la Biblia es un libro de fe, pero también enseña cómo vivir para que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, preparado para toda buena obra. Espero que tú puedas reflexionar y valorar lo que tú tienes, la enseñanza que tú has recibido. Y si tú no has recibido ninguna enseñanza bíblica, pues acércate a Dios, acércate a nosotros. Si no tienes dónde congregarte, pues aquí estamos y recibimos con mucho gusto acá en este lugar donde transmitimos este espacio. Dios les siga bendiciendo y quiero orar por ti. Gracias, buen Dios, gracias Padre por esta noche que tú nos permites compartir algo de tu palabra. Rogamos que tú bendigas cada persona que escucha y cada hermano que escucha tu palabra, que tú lo sigas ayudando y que siga creciendo, siga permaneciendo fiel y siga el ejemplo de aquel quien es, y sobre todo que es Jesucristo. Pero hay otros siervos tuyos que fueron fieles y que eso nos puede motivar. Gracias, Señor Dios, por darnos esta oportunidad. Bendice a todos aquellos que escuchan tu palabra. En nombre de Jesucristo, tu amado. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les siga bendiciendo y estaremos pronto vernos acá en este lugar. Dios les bendiga.